Queridos hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias una vez más por estar conectados aquí en este día. Ahora vamos a dar inicio a nuestro servicio de adoración. Acabamos de leer en Primera de Samuel y en Lucas, ¿verdad? Pasajes muy bonitos que vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para esta meditación. Queridos hermanos, vamos juntos a orar. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, exaltado siempre tú seas. Te alabamos, Señor, por todas las cosas que tú haces. Gracias por tu misericordia, por tu gracia y tu bondad. Gracias por tu paz. Gracias porque todo lo que haces, Señor, es bueno. Bendito sea siempre tu nombre. Gracias porque en este tiempo, Señor, podemos meditar en tu palabra, a pesar de las circunstancias, a pesar, Señor, de todas las cosas que puedan estar pasando. Tú permites que en este momento sea predicada tu palabra, Señor, y meditemos en ella. Abre, Señor, nuestras mentes, nuestro corazón para poder entender tu palabra y para poder practicarla, Señor. Bendito sea siempre tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Hemos leído entonces en Primera de Samuel un pasaje muy precioso, el Cántico de Ana, ¿no? Sabemos un poco acerca de la historia de Ana, que ella pedía un hijo, ¿no? Y le pedía al Señor un hijo a quien ella encomendaría a él para que él sea servidor suyo. Es uno de los poemas más preciosos en la Biblia, y al final del versículo 10 es muy importante porque ahí es donde el autor del libro indica por primera vez el propósito del libro. Nos dice que Dios, el soberano, tenía en sus planes poner un rey dentro de su pueblo. Y con estas palabras que dice, darás poder a su rey y exaltará su poderío a su ungido. Ana estaba profetizando el establecimiento del reinado de una monarquía, pero también el reinado del Mesías. Entonces, este cántico tan precioso en donde exalta al Señor y en donde el Señor también exalta a esta humilde mujer, vemos reflejado ahora también en el Cántico de María, que es tan precioso, también uno de los poemas más bonitos que hay también en la Biblia. Entonces, Dios utiliza a los humildes, Dios los exalta. Su misericordia va mucho más allá del entendimiento humano, que no va exactamente a las cosas que uno pueda llegar a hacer, sino que simplemente por la soberanía de Dios Él escoge en misericordia a lo que el hombre generalmente desprecia. Entonces Dios exalta a los humildes. Dios enaltece a aquella persona que se humilla y que teme a Jehová. Eso es lo que vamos a aprender en esta mañana, queridos hermanos. Entonces vamos a centrar nuestro estudio en Lucas. Lucas capítulo 1, los versículos del 39 al 56. En estos versículos vamos a recordar un poquito cuando el ángel Gabriel viene a dar el anuncio a María. Recordemos todos cómo fue este anuncio, ¿no? Sabemos que María no se impresionó exactamente porque el ángel estuvo en su presencia, sino por la forma en cómo iban a suceder estas cosas, porque ella era virgen. Recordemos que ella estaba desposada con José, pero todavía no habían concretado este acto matrimonial, ¿no? Todavía. Entonces había como que un poco de duda cómo iban a suceder estas cosas, no duda de fe, ¿no? Sabemos que María era una persona de fe, era una persona que confiaba en el Señor y confió completamente en lo que el ángel le había dicho, ¿no? Así que después de que el ángel haya hecho este anuncio, María tiene unas ganas tremendas de visitar a su prima Elizabeth, porque el ángel también le había dicho
que su prima había quedado milagrosamente también embarazada y que María sabía que ambos niños, tanto el hijo de Elizabeth como su propio hijo, eran personas que Dios los iba a utilizar grandemente en este tiempo. Entonces, María va en busca de su prima Elizabeth. Vamos a leer los versículos 39 hasta el 43. Dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Entonces, esta partecita es muy bueno que María haya visitado a Elizabeth, ¿no? Sabemos que había una diferencia de edad bastante pronunciada. Elizabeth ya pues tenía una edad bastante mayor, y María sabemos que era bastante joven. La Biblia no dice exactamente qué edades tenían ninguna de las dos, pero estaban en un rango de edad bastante diferenciado. Pero ellas sí se conocían. Ellas habían participado probablemente de algunas fiestas religiosas, porque ambas, siendo judías de nacimiento y además también siendo parte del pueblo de Israel, habían tenido una educación religiosa muy importante. Entonces, ambas sabían, ambas se conocían, ¿no? Muy bien, entonces el versículo 41 es muy interesante. Dice: cuando oyó Elizabeth la salutación de María. ¿Cómo habrá sido también esta salutación, ¿no? María se acercó a la casa de Zacarías, encontró a Elizabeth, y asimismo, como María sabía de pronto que el ángel también había hecho el anuncio de que iban a tener un hijo milagrosamente, fue deprisa a felicitarla. Sin embargo, aquí hay algo un acontecimiento bastante interesante. La criatura dentro del vientre de Elizabeth, dice, saltó y fue llena del Espíritu, fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, aquí podemos notar una conciencia en Elizabeth que, sin que exactamente María le dijera lo que había pasado con ella y con su encuentro con el ángel, ya sabía quién se acercaba. Sabía que María iba a ser la madre del Redentor y fue llena del Espíritu. ¡Qué maravilloso! Entonces, por acción del Espíritu, ella exclamó en alta voz, ¿no? Porque estaba maravillado. El corazón de Elizabeth estaba lleno de gratitud también y de un amor tan grande por María. Y no podía dejar de decir: en esta verdad exclamó a gran voz, dice el versículo 42. O sea, no podía retener lo que ella sentía en esos momentos por María, por ver que la madre del Redentor, y por saber que dentro de María también estaba el Salvador, le dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Elizabeth sabía conscientemente quién estaba ahí, dentro del vientre de María. Bienaventurado significa feliz, ¿no? Bendita tú entre las mujeres. Otras versiones dice bienaventurada tú entre las mujeres. Bienaventurado significa feliz, o más que feliz. La palabra feliz indica cómo se siente una persona, pero la palabra bienaventurado indica lo que es una persona. Cuando es bienaventurado una persona, cuando descansa en el favor de Dios, cuando el Señor realmente se deleita de esa persona.
Entonces dice, exclamó a gran voz, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces María estaba también alegre con estas palabras. Y por último, en el versículo 43, en esta parte, dice Elizabeth, ¿por qué se concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Elizabeth, sabemos que era una persona de humilde corazón. Por eso es que Dios también eligió a esta pareja. Recordamos cuando estudiamos acerca de Elizabeth y Zacarías, ¿no? Como eran dos personas que pertenecían a una clase sacerdotal, que pedían humildemente al Señor que les diera un hijo. Y ellos humildemente servían al Señor, siempre de corazón. Y el Señor los exaltó, dándoles parte de todo este evento maravilloso. Entonces, pero sin embargo, a pesar de toda esta exaltación que Dios ya les había hecho, Elizabeth continuó siendo humilde. Ella sabía perfectamente quién estaba dentro del vientre de María. Y le dijo, ¿por qué se concede a mí? O sea, ella cayó aún más en humillación. Se humilló aún más delante del Señor. Después de todo el anuncio que el ángel les había hecho, después de toda la bendición que Dios les había dado, ella ya debería haberse sentido exaltada. Pero ella nunca se sintió más que María, a pesar de la diferencia cuantiosa de edad que ella tenía. Una persona muy madura no se sintió más que esta jovencita que vino delante de ella a saludarla. Al contrario, dijo, ¿por qué se me concedió esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Se humilló aún más delante del Señor. Perdón. El versículo 44 dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor. Y aquí termina esta salutación que Elizabeth le hace a María, y se conoce como también el poema de Elizabeth hacia María. Perdón. Entonces Elizabeth le dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Entonces acá vemos otra parte muy interesante. Aquí ocurre otro milagro grandioso, del cual muchas mujeres han experimentado durante la gestación, que es cuando el bebé se mueve dentro de ellas. Sabemos que a este punto Elizabeth tenía aproximadamente 6 meses de embarazo, 6 meses de gestación. En este tiempo ya sabemos por la ciencia que el bebé tiene desarrollado, el feto tiene desarrollado ya el sistema nervioso, por lo cual puede experimentar ciertas sensaciones externas. En este caso, Elizabeth, que estaba llena del Espíritu, siente al momento de que María se presenta delante de ella y la saluda, el feto salta de alegría, salta de gozo al saber quién estaba frente a ellos. Entonces, por acción del Espíritu Santo podemos saber que el feto sabía quién estaba también delante de su madre. ¡Qué maravilloso milagro es esto! Si una mujer se siente muy gozosa cuando su hijo da las primeras pataditas o hace los primeros movimientos, y para un padre es grandioso sentir también poner la mano en la pancita de la mamá y sentir esas pataditas, esos movimientos del bebé, ¿cuánto más se habrá sentido Elizabeth al saber que el bebé estaba saltando de alegría dentro de ella? ¡Qué maravilloso milagro! Por acción del Espíritu Santo, tanto Elizabeth como el bebé
sienten, experimentan y saben verdaderamente que la Madre del Señor estaba ahí y que el Señor mismo estaba dentro de María. Y esto hizo que prorrumpan los dos en alegría y el feto diera un salto de gozo. Es maravilloso esto, hermanos. Y es maravilloso saber que el Señor tiene la vida de los bebés, de los fetos, también dentro de sus planes. Y es muy triste saber que hay muchas personas que anulan esta alegría que los fetos, que los bebés dentro de las madres pueden llegar a tener, que ya están vivos, ya sienten adentro del vientre de la madre, ¿no? Y que incluso el Espíritu del Señor puede actuar dentro del vientre de una mujer en gestación. Bendita es la que creyó, finalmente dice Elizabeth. Está en armonía con bienaventurada o bienaventurados los que vieron, los que creyeron sin ver, perdón. En esta parte, cuando Elizabeth le termina diciendo, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor. Bienaventurada la que creyó. Entonces recordemos que Jesús también les dice, bienaventurados los que aún sin ver son, sin embargo, creyentes, ¿no? Entonces, no solamente María fue bienaventurada por todo lo que le estaba pasando, sino porque había creído las palabras del Señor, las promesas del Señor para ella, y que ya se estaba cumpliendo. No solamente era bienaventurada por eso, sino porque realmente era una creyente fervorosa, y Elizabeth lo sabía. Bien, hermanos, en estos siguientes versículos vamos a ver el cántico que ahora hace María, que es de manera maravillosa también, un canto de exaltación al Señor, y vemos también que el Señor cómo la había exaltado a esta mujer humilde. Entonces seguimos en esta parte, en estos siguientes versículos, el cántico de María. Vamos a desglosarlo y vamos a estudiar parte por parte cómo es este cántico, que tiene mucho que ver con el cántico de Ana. Se asemejan mucho, son diferentes, sí, pero tienen muchas semejanzas. ¿Por qué tienen muchas semejanzas? Porque María había sido ella educada en esta cultura judía. Por lo tanto, ella ha escuchado muchas veces acerca del cántico de Ana, y no solamente el cántico de Ana, sino también muchos salmos, los cuales exaltan la grandeza del Señor, los cuales también, de los cuales también sabemos que el Señor habla acerca de los humildes, a quienes Él mismo es encargado de exaltarlos en su misericordia. Entonces, desde el versículo 46 dice, María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, con su corazón rebosando de alegría y gratitud por lo que Dios ha hecho por ella. María dice, magnifica mi alma al Señor, enaltece, engrandece, magnifica. Por eso es que este poema de María se le conoce como el Magnificat, ¿no? Engrandece mi alma al Señor. Entonces María aquí proclama la grandeza de Dios, proclama la grandeza de Jehová. María hace esto con mucha alegría, con mucho entusiasmo, porque de verdad se alegra. Y ella dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. A pesar, una vez más, aquí, en la actitud de María, vemos que, sabiendo ella que el ángel había venido a anunciarle esta grandiosa noticia, y también sabiendo que Dios la había escogido a ella
como parte de este evento grandioso, ella no se enorgullece. Ella sabe muy bien que es sierva del Señor y ella ha tomado este papel de sierva y declara: Dios mi Salvador. Dios mi Salvador. Ella sabe muy bien quién es Jehová y cómo ella se humilla delante de Él. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella estaba consciente del hecho de que era una mujer de estado humilde, que era la esposa de un carpintero. Ella no tenía nada de qué enorgullecerse. En los ojos de muchas personas quizás estaba el hecho de que era alguien difícilmente que Dios la utilice. Difícilmente que Dios hiciera objeto de su favor. Pero ahora, delante no solo de Elizabeth, sino de todas las generaciones, la llamarían bienaventurada. Entonces, aquí hay una parte muy importante que hay que recalcar. Dios ha mirado la bajeza de su sierva. Ella conoce la condición de su vida, de su alma, de su espíritu, de su cuerpo. Ella conoce cuál es su condición. Y la condición es que reconoce que es una mujer también pecadora. Y es importante denotar esto, hermanos, porque María no dice que todas las generaciones la van a considerar como mediadora. No la van a considerar como un objeto de adoración o veneración, como la más santa de las criaturas. No, lo que quiere decir es que todas las generaciones van a alabar a Dios por el modo maravilloso en que la ha tratado, por el modo maravilloso en que Dios la está honrando al hacerla parte de este acto milagroso. Esta es una muestra de su gran humildad y como Dios exalta al humilde. Y los siguientes versículos comprueban esto. Versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Entonces, en esta parte, el cántico de María asciende de lo individual hacia lo general, exaltando la misericordia del Señor, que no solo fue a sus antepasados, sino que se repite hasta ella y continúa hasta hoy, queridos hermanos. Siendo nosotros partícipes ahora mismo de conocer la palabra del Señor, de conocer la voluntad del Señor por medio de las Santas Escrituras. Ahora, hay que notar aquí, como dice María, hay que notar a quienes, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hermanos, la misericordia del Señor no se agota. No se agota, y María lo sabía, porque en el conocimiento que tenía María de la cultura judía, ella sabía que la misericordia fue vista en aquellos patriarcas a los que ella sabía por cultura. Y ahora esa misma misericordia que había estudiado, que había escuchado, que le habían enseñado, ella la estaba experimentando. Y nosotros mismos el día de hoy podemos experimentar la misma misericordia, hermanos. Por eso es que es de generación en generación a los que le temen. A los que le temen. Esto es a los que de corazón y mente están llenos de una reverente actitud hacia nuestro Dios. Para las personas que genuinamente tienen devoción hacia Dios y son verdaderamente piadosas. No quiere decir, queridos hermanos, que Dios haya dejado completamente fuera de su misericordia a las demás personas. Dios ha abierto esta opción
a todas las personas, porque su misericordia no tiene límite, su misericordia no tiene fin. Recordemos cuando Dios anuncia la destrucción de Nínive, ¿no? Y cuando manda a Jonás, y Jonás estaba esperando la destrucción de Nínive después de haber hecho la predicación, y Dios perdona a Nínive, y Jonás estaba molesto porque Dios los había perdonado y al final no los había destruido. Los últimos versículos del capítulo 4 de Jonás, recordemos, cuando Dios le dice, ¿acaso no voy a tener misericordia de estas personas? De todas las personas que existen acá y de sus animales. Qué maravilloso es nuestro Señor, es completamente misericordioso. Pero en este tiempo, en esta parte, Dios tiene misericordia de los que le temen, porque escogió también el Señor a un pueblo para su santidad, para su adoración. Y estos son de los que habla el Señor. Seamos pues todos juntos, hermanos, parte de este pueblo a los que le temen, y mantengamos esta actitud reverente hacia nuestro Dios. Mantengamos esta devoción y seamos verdaderamente piadosos. Y experimentaremos esta gran misericordia, este sentimiento de alegría, de gozo tan grande que asimismo tenía María. Y asimismo lo expresa en este maravilloso poema. Sigue María en su poema en los siguientes versículos. Versículo 51. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Con el fin de expresar en forma resaltante cuán profunda es la deuda que los hijos de Dios tienen con Él, María presenta las bendiciones que ellos reciben en contraste con los castigos que reciben los malos. Por una parte, describe a los arrogantes, a los poderosos, a los ricos, y por otra a los humildes y hambrientos. Está profundamente María consciente del hecho de que era Dios quien había ensalzado, que es Dios quien ensalza al humilde. Mantengamos esta actitud de humillación delante de nuestro Señor. Reconozcamos nuestra condición. Muchas veces nosotros nos olvidamos de quiénes somos delante de Dios y solamente miramos nuestro alrededor de manera física y nos olvidamos de nuestra vida espiritual y cuán grandioso es el Señor exaltando a los humildes. Seguimos en el versículo 54. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Como les mencionaba, María sabía completamente, tenía conocimiento de cómo había sido la misericordia de Dios con sus antepasados. Muestra claramente que María considera lo que estaba ocurriendo ya ahora como una realización también de la antigua promesa que Dios le había hecho a Abraham. Ella era consciente de que en ella, en estos momentos, se le estaba dando cumplimiento a esa promesa. La misericordia a la que María está alabando del Señor en este cántico, referencia a Abraham y a su descendencia, no hasta el momento en el que estaba María, sino por la eternidad. Para siempre, nos dice ahí, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia, hasta hoy, dice ahí María, no, para siempre. Podemos decirlo hasta ahora, también hasta nuestros días, hasta hoy, 8 de agosto de 2021.
y más. Y más allá, hermanos, hasta la eternidad, porque dice para siempre. Esa misericordia todavía fluye del trono de gracia, queridos hermanos. La promesa del pacto aún tiene vigencia. Es sobre esa base de esta promesa que los padres creyentes hacen bautizar a sus hijos. La ausencia de esta, la sustancia de esta promesa, seré tu Dios, y en consecuencia, la salvación completa y gratuita es llevada a cabo en los corazones de todos aquellos que por la gracia soberana de Dios y por medio de una fe dada por Dios abrazan a Cristo como su Señor y Salvador. Esta es la base, queridos hermanos. Esta es la sustancia, este es el mensaje del Evangelio. Es esto. Dios ha mostrado su misericordia al mundo y la muestra en este mismo momento hacia nuestras vidas. A ustedes, queridos hermanos, queridos amigos que nos escuchan, la gracia y la misericordia del Señor se muestra en estos momentos ahora para cada uno de nosotros, para quien se humilla y reconoce a Cristo Jesús como Señor y Salvador, en la misma fe que es dada por Él. ¿Qué esperan, hermanos, amigos, para poner su confianza en el Señor? Humillémonos juntos delante del Señor y experimentaremos un gozo inigualable, una alegría tan grande que prorrumpiremos en alegría, saltaremos de gozo al saber que el Señor tiene misericordia de nosotros. El himno de María expresa una actitud de reverencia y confianza absoluta en su Señor. Aunque ella no entendía todos los detalles del plan divino, sí descansa confiadamente en la misericordia y sabiduría del Señor. Esto fue lo que a ella le permitió decir: hágase conmigo conforme a tu palabra. Sigamos analizando, hermanos, estos versículos de manera individual en casa. Leamos este cántico y hagamos propio este cántico, este poema al Señor, y cantémoslos también en casa. Meditemos en esta manera de cómo esta alabanza refleja las actitudes de un carácter sencillo y ferviente como el de María, y hagamos como ella hizo delante del Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Muchas gracias.